Hubo un tiempo en el que comencé a sentir un poco de frialdad en mi vida espiritual. Comenzaron a venir las causas sobre mi vida, las consecuencias del pecado. Estaba muy atado con el vicio. Lo único que hacía era maldecir. Llegó el día en el que inesperadamente, sin pensarlo, tomé la decisión de inocular en mi cuerpo, en mis brazos, algo, un producto, un cuerpo extraño, algo que realmente era un veneno. Estando en el hospital, comienzo a recibir palabras de parte de Dios. Empiezan a aparecer hombres y mujeres de Dios que yo nunca en mi vida había visto. Y todos me decían, es mejor que entres al reino de los cielos sin alguno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces comencé a comprender ciertas cosas de parte de Dios. Una vez más estamos aquí en el programa Testigos del Poder, el cual, como ya conocen, se trata de testificar de la gran obra que ha hecho el Espíritu Santo en grandes hombres de Dios, cómo ha transformado su vida. Ya conocen la tónica. En esta ocasión estamos en un lugar diferente por causas ajenas a nosotros, pero aquí estamos para glorificar el nombre en este hermoso campo. Y estamos con el hermano Doylis, el cual compartirá con nosotros esta tarde el testimonio. Un placer tenerte aquí, hermano. Mucho gusto. Que Dios te bendiga mucho, David. Amén. Bueno, quisiera decirte que mi vida comienza de niño. De niño mi madre me entregó en sus brazos al Señor y comencé mi carrera desde ahí. Fui aprendiendo poco a poco en la iglesia, en las clases dominicales, visitando la casa de Dios y hasta llegar a convertirme en un joven que predicaba las Escrituras. Aprendí de hombres y mujeres que algunos ya están todavía en la tierra, pero otros han partido con el Señor. Con el tiempo comencé a predicar, comencé a servirle al Señor, según Dios me fue concediendo. Llegó el tiempo que Dios me abrió puerta en el ministerio de evangelismo explosivo y Dios me fue guiando a algunos lugares a predicar el mensaje del reino, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en el que comencé a sentir un poco de frialdad en mi vida espiritual. Comencé a sentir un poco de disgusto en mi vida. Comencé a alejarme del maestro. Aparté mi mirada del maestro y fijé mi mirada en otras cosas que no estaban centralizadas realmente en Cristo. Poco a poco me fui alejando, dejé de visitar la iglesia, dejé de hablar con mis hermanos. Llegó el tiempo en el que ya me aparté por completo y comencé a practicar otras cosas. Me fui hundiendo lentamente en los vicios, en las drogas, en el consumo. Me fui convirtiendo en una persona bastante agresiva sin darme cuenta. Comencé a presentar trastornos psicológicos, donde mi familia llega el momento que por el nivel de agresividad, de impulsividad mío, que era demasiado fuerte, se ven en la obligación de internarme en un hospital psiquiátrico, donde recibo el tratamiento electroconvulsivo, o a lo que muchos le llaman TECA o electroshock, muchas veces. Ya realmente llegó el momento que no podían controlarme con ningún tipo de medicamento, ni siquiera con este tipo de tratamiento podían controlarme. Las crisis eran demasiado fuertes. Bendito sea Dios. Comencé a tornarme tan violento que agredía a lo mismo un familiar que a cualquier persona en la calle. Me torné rebelde con respecto a las cosas de Dios. No quería saber de Dios. Tomaba el nombre de Dios. Realmente ya observaba a Dios como si Dios fuera simplemente una mera palabra. Llegó el momento en mi vida en el cual yo decía, Dios no existe. Si Dios existiera, yo no estuviera sufriendo como estoy sufriendo. Y comencé a cuestionar a Dios. Me hice tan rebelde que un día cometí un delito. Un día fui a parar a la cárcel y allí comenzó entonces otra trayectoria de mi vida. Allí comienzan las complicaciones. Allí comencé a experimentar realmente el exilio familiar,
comenzaron a venir las causas sobre mi vida, las consecuencias del pecado, es el cautiverio. A veces hay cosas en nuestras vidas que nos pueden conllevar realmente a perdernos o a hacer que otros se pierdan. El nivel mío de agresividad era demasiado fuerte, el nivel de impulsividad demasiado fuerte. El enemigo había tomado ventaja en esta área de mi vida. Como estaba distante de Dios, estaba en ese momento desprotegido, me había salido de la cubierta de las alas del Señor. Ahí comienzo a recibir palabras alentadoras de hombres y mujeres que iban a visitarme al hospital y me decían: Dios tiene un propósito en tu vida, Dios ahora va a comenzar a glorificarse en tu vida, Dios ahora va a comenzar a orar en tu vida. Amén. Vas a pasar de ser un hombre, es decir, atormentado por la fuerza del enemigo, a ser un predicador del evangelio. Lo que el diablo te robó, Dios te lo va a restituir. Lo que el diablo te quitó un día, Dios te lo va a devolver ahora. Dios te va a dar muchas cosas, el doble, vas a recibir el doble como Job. Yo decía: Señor, pero si ahora no tengo mis brazos. Y yo no podía entender esto, pero Dios me decía: ahora es que voy a comenzar a obrar en tu vida. Y era tanto el nivel de violencia en mí que las personas que en aquel lugar convivían conmigo no querían ya convivir a mi lado, porque era demasiado agresivo. Agredía por gusto a las personas que estaban a mi lado. Y entonces mi familia ya me abandona en aquel lugar. Voy como alguien realmente con un barco a la deriva rumbo a un naufragio. En aquel lugar comencé a experimentar en mi vida lo que era la soledad. Realmente me sentía solo, sentía que mi alma estaba vacía. Llega el tiempo que a mí tienen que encerrarme en un cubículo solo, en una celda solitaria, porque no podía convivir con nadie a mi lado, porque era riesgoso para las personas para los demás reclusos. En aquel lugar, la convivencia con una persona con el nivel de agresividad que yo llevaba encima. El diablo había tomado el control de mi mente y ahora tenía la mente cauterizada por el enemigo, por espíritus, fuerzas espirituales. Y cuando esto pasa, yo no sabía qué hacer realmente con mi vida. A mi vida venían pensamientos de quitarme la vida, de terminar realmente con... Yo decía: Señor, si realmente tú me creaste con un propósito, ¿por qué todo esto está pasando en mí? ¿Por qué realmente todo esto me ha sucedido a mí? Que en un día, en un pasado, tú me diste promesas, tú me diste palabras, tú en un pasado me dijiste cosas bonitas, porque hoy soy el hombre más triste, decía yo, que había en aquel entonces sobre la faz de la tierra. Porque mi familia me abandonó en un lugar como este, decía yo, y yo me sentía solo. Estaba muy atado con el vicio, lo único que hacía era maldecir. Y llegó el día en el que inesperadamente, sin pensarlo, tomé la decisión de inocular en mi cuerpo, en mis brazos, un producto, un cuerpo extraño, algo que realmente era un veneno, lo que me inoculé en mis brazos, sin pensar las consecuencias que esto traería a mi vida. De pronto una infección, una sepsis, que comienza a transitar ya en mis brazos. Esto pasa a mis huesos y entra, entonces aparece lo que es una gangrena gaseosa, que eso transita, este tipo de gangrena transita rápido en tu cuerpo, y llega el momento en que los especialistas dicen: yo me negaba, no quería que me atendieran, pero tienen que tomar la decisión de amputarme los brazos. Ya estaba demasiado mal, estuve grave, no contaban con que viviría. La gente decía: bueno, esta fue tu decisión, mira lo que trajo consigo esto. Pero cuando otros pensaron que ya todo se terminaba en mi vida, yo aún así mantenía la esperanza de que Dios podía hacer algo conmigo, porque días atrás había recibido una palabra, estando ya mal, de parte de un hombre que es un hombre de Dios, un capellán. Alguien me dijo que Dios tenía un propósito conmigo y que el plan de Dios no moría. Amén. Y yo no entendía esta parte. Yo decía: pero si el plan de Dios no muere, ¿cómo yo me estoy muriendo? Yo decía: si el plan de Dios no muere, ¿cómo yo estoy en esta condición? Si realmente ya me van a amputar mis brazos y estoy ya en unas condiciones pésimas. Llega el momento entonces
en que bueno, ya a mí primero me hacen una operación, tratan de salvar mis brazos, ya luego toman la decisión ya y ya voy de nuevo al salón, me amputan mis brazos. Luego, estando en el hospital, comienzo a recibir palabras de parte de Dios, empiezan a aparecer hombres y mujeres de Dios que yo nunca en mi vida había visto. Y todos me decían, es mejor que entres al reino de los cielos sin alguno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Gloria al Señor. Entonces comencé a comprender ciertas cosas de parte de Dios. A veces hay cosas en nuestras vidas que nos pueden conllevar realmente a perdernos o hacer que otros se pierdan. El nivel mío de agresividad era demasiado fuerte, el nivel de impulsividad demasiado fuerte. El enemigo había tomado ventaja en esta área de mi vida. Como estaba distante de Dios, estaba en ese momento desprotegido, me había salido de las cubiertas de las salas del Señor. Entonces ahí comienzo a recibir palabras alentadoras de hombres y mujeres que iban a visitarme al hospital y me decían, Dios tiene un propósito en tu vida, Dios ahora va a comenzar a glorificarse en tu vida, Dios ahora va a comenzar a orar en tu vida. Amén. Vas a pasar de ser un hombre, es decir, atormentado por la fuerza del enemigo, a ser un predicador del evangelio. Lo que el diablo te robó, Dios te lo va a restituir. Lo que el diablo te quitó un día, Dios te lo va a devolver ahora. Dios te va a dar muchas cosas, el doble. Vas a recibir el doble como Job. Yo decía, Señor, pero si ahora no tengo mis brazos. Y yo no podía entender esto. Pero Dios me decía, ahora es que voy a comenzar a obrar en tu vida. Y solo quiero recordarte algo, si este testimonio te está impactando, si ha llegado hasta lo profundo de tu corazón, si te sientes identificado, nos ayudaría mucho con que nos dejes un like, con que comente, porque este algoritmo sube en la plataforma y rápidamente hace que otras personas se den cuenta que ha sido visto por muchas personas y también pueda servir de bendición para esa persona. Así que te recomiendo que si te está impactando, le des like, comente y si es posible lo comparta a aquellos que sabes que también les será de edificación. Salgo de ahí del hospital, retorno a la cárcel, estoy 9 meses y unos días en la cárcel y de pronto un día aparecen con unos papeles. Yo me siento un poco nervioso en ese momento, le digo a un mayor que va a llevarme los papeles, le digo, mayor, ¿qué sucede? ¿Hay algún problema familiar? Como mis padres son ancianitos, en ese momento pensé que quizás había sucedido algo a alguno de mis padres, pero me dice, no, vine a traerte los papeles de tu libertad porque te vas. Y yo digo, Señor, no puede ser, esto es imposible. Si con tantos años que yo tenía echado en la cárcel, con tantos años que llevaba en la cárcel y más lo que me estaban pidiendo por tantos hechos de sangre en la prisión, entonces yo decía, Señor, no puede ser, yo no creo esto. Ya de pronto me veo saliendo por las puertas del penal. Recuerdo que allí me dice el jefe del centro penal, me dice a mí, me dice, Doily, Dios tiene un plan contigo, sal y busca de Dios. Me dijo aquel hombre, aquel mayor del Minin, me dice, sal y busca de Dios, porque Dios va a hacer cosas lindas contigo en tu vida. Y yo dije, Señor, qué extraño que este hombre, siendo militar, me dé una palabra, pero recordé lo que dijo aquel centurión romano cuando vino a Cristo, que su hijo, que su siervo se encontraba enfermo. Le dijo, Señor, yo también soy un hombre, es decir, soy autoridad y yo declaro una palabra y aquellos que están bajo mi mandancia la cumplen, es decir, cumplen las órdenes que yo les doy. Y entonces entendía que Dios estaba hablando aún a través de aquel hombre. Amén. Salgo de la cárcel y digo, bueno, Padre, si tú me sacaste fue para algo. Dios me dice, te saqué con una palabra para este tiempo y yo le creo a Dios y me apropio de esa palabra que Dios me da y comienzo a buscar el rostro del Señor, comienzo a meterme con Dios, comienzo a creer que el plan de Dios no había muerto en mi vida, que el plan de Dios en mi vida estaba aún activo y que apenas Dios estaba comenzando una obra nueva en mi vida. Amén, gloria a Dios. No sé, a veces pensamos que nos encontramos como José en el hoyo, vendidos o esclavos, o en la cárcel, y llegan momentos como los que llegaron a mi vida, deseo de quitarse la vida, pensamos que no podemos más, pensamos que todo se termina, pensamos que no hay esperanza, pero Dios me decía, estoy comenzando una obra nueva en ti,
Yo te creé y te diseñé para algo, me decía Dios a mí. Yo te diseñé con un propósito especial, me decía Dios. Pero era necesario que estas cosas sucedieran en tu vida. Y aún seguía sin entender muchas cosas, pero seguí creyéndole a Dios. Y me apropié un poco más de la palabra. Y entonces comencé a orar, comencé a ayunar, comencé a buscar el rostro del Señor, como lo estoy haciendo aún hoy, y lo seguiré haciendo si Dios me lo concede, bendito sea el Señor. Y hoy por hoy estoy predicando el mensaje del reino aquí afuera. Hoy por hoy a donde Dios me dice ve, yo voy. Hoy por hoy a donde Dios me dice lleva la palabra, yo voy y llevo la palabra. Amén. Y Dios me dice ora por aquel y oro por aquel. Dios me dice dale esta palabra y se la doy a aquel que Dios me dice que se la dé. Y hoy estoy viendo la mano de Dios moverse. Hoy veo cómo las almas vienen a Cristo. Hoy veo cómo los enfermos son sanados por el poder libertador de Cristo. Hoy veo cómo los que están en las condiciones que yo estaba quedan libres de las fuerzas demoníacas. Y el proceso fue duro en mi vida, ¿verdad? Pero ciertamente vi la mano de Dios. Me faltan mis brazos físicos, pero yo creo que tengo mis brazos espirituales. Amén. Porque Dios me diseñó y las escrituras enseñan que cuando Dios creó al hombre, el hombre estaba ahí inerte. El hombre no se movía, estaba ahí, pero Dios sopló aliento de vida en el hombre, Dios puso espíritu en el hombre. Entonces me faltan mis brazos físicos, pero yo creo que mi cuerpo espiritual está ahí. El espíritu que Dios puso en mí está ahí. Y un día cuando esté en su presencia voy a estar completo como soy. Y a pesar de lo que ha sucedido de mis pérdidas de estos miembros, pero está la palabra que Dios puso en mi boca. Amén. Y gracias doy a Dios porque hoy puedo decirle a las personas que con Dios no se juega, que Dios es santo y que Él dice en sus palabras, soy santo porque yo soy santo, dice Él en sus palabras, y que debemos ser santos. Yo tomé el nombre de Dios en vano, en un pasado lo reconozco, yo en un pasado fui rebelde y le di la espalda a Dios, yo en un pasado intenté jugar con Dios, pero Dios es amor, pero también es fuego, y el fuego de Dios consume el fuego del diablo. Entonces tuve que ser procesado como el oro, entonces tuve que entrar en el crisol, en la hornaza donde Dios me metió. Y allí Dios fue sacando cosas de mi vida. No entendía lo que estaba pasando, pero fue necesario el proceso para Dios quitar de mi vida una serie de cosas que estaban afectando mi vida y la de otras personas a mi alrededor. Hoy Dios me ayudó a recuperar a mi familia. Hoy Dios me ha ayudado a recuperar muchas cosas. Hoy nuevamente he recibido la visión de Dios y la palabra de Dios. Y hoy he conocido y estoy conociendo a mucha gente, a muchos hombres y mujeres de Dios. Y hoy Dios me ha dado la oportunidad de entender de que aún si estoy vivo es para predicar su palabra y para servirle. Y estoy ahí para lo que Dios me diga. Amén. Y estoy predicando el mensaje del reino. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. La gloria a David. Gloria al Señor.